eres todo, Señor, en todo. El universo está en tus manos, Señor. Tú eres todo. Eres todo. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo. Díselo a Él. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí. Digno de recibir honor, gloria y eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí. Digno de recibir honor, gloria y solo tú eres digno. Te damos la gloria, Señor, toda honra, riquezas, sabiduría, poder, y todo tú eres digno, Señor, y todo es tuyo. Digno eres, Señor. Amén. Amén. ¿Es todo el Señor para usted, mi hermano? ¿Todo en tu corazón? Amén. Toma tu lugar. Vamos a seguir atentos en la presencia del Señor, a la palabra que Él tiene para nosotros. Dios les bendiga. A los que están en casa también, bienvenidos. Un saludo de Cristo a todos ustedes. Qué hermoso, ¿verdad? Esto de alabar al Señor, ¿verdad? De unirnos todos, ¿verdad? En un mismo espíritu para adorar al Señor y decirle, ¿verdad?, lo que es para nosotros. Bueno, en esta noche vamos a dar inicio. Buenas noches. Les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. A todos los que nos ven por la página de Facebook, sean bienvenidos. Bienvenidos todos los que están aquí presentes. Si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. Les informamos que los días martes a las 7 de la noche y jueves a las 7 de la mañana y domingos a las 8:15 de la mañana se lleva a cabo el tiempo de oración. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie El Camino de Santidad. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración A todas las mujeres se les informa que
que los días sábados a las 7 de la noche se lleva a cabo el servicio de mujeres entre amigas. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los matrimonios se les informa que los días sábados a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. Igualmente a todos los matrimonios les informamos que el día sábado 11 de diciembre se llevará a cabo la cena para matrimonios con la presencia de los pastores Ángel y Sonia Solís de Casa de Oración Tecama. La cena tendrá un costo por cada matrimonio de 160 pesos. Por favor, aparte su lugar. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Feli, o bien puede comunicarse al número que aparece en la pantalla. También se les informa que para la cena de matrimonios habrá servicio de cuidado de niños. Pueden anotarse. Los matrimonios que tengan niños pueden anotarse cuántos niños van a traer. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días domingos a las 10:40 de la mañana en calle Cerrada Acalocpa, número 27, en el pueblo de San Juan Tepenagua. Los requisitos para la estancia en iglesia infantil son: el niño debe estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas y careta, deberá traer agua y lunch. Y bueno, no se permite la estancia a personas adultas, solo deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa, y asimismo se les entregará a su hijo al finalizar el servicio. Los niños deberán traer su Biblia, cuaderno, lápices y colores. Los bebés deberán traer su pañalera y su leche. No se permite traer juguetes personales. Para mayores informes, favor de comunicarse al número que aparece en la pantalla. Asimismo, se hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Feli, o bien puede comunicarse al número que aparece en la pantalla. Así también les informamos que se llevará a cabo la ceremonia de graduación de la primera generación 2021 con el pastor invitado Ángel Solís el día 12 de diciembre a las 11:30 de la mañana en Casa de Oración Milpalta. Les informamos que ya empezamos con nuevo trimestre, nivel 1, básico, que puede cursar el Instituto Bíblico, ya sea presencial, en línea o con las materias fundamentos de la doctrina de Cristo, la imposición de la importancia de la oración, atributos de Dios, nuestra declaración de fe, el Antiguo Testamento. Para mayores informes, acercarse con el hermano Juan, o bien puede comunicarse al número que aparece en la pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie Primera y Segunda Carta de Pedro. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. Asimismo, les informamos que el día 12 de diciembre a las 11:30 de la mañana se llevará a cabo la enseñanza cuidando nuestro corazón con diligencia en la visita pastoral de los pastores Ángel y Sonia Solís de Casa de Oración Tecama.
A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana con la serie Corriendo para Ganar en Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. Se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, por favor de acercarse con la hermana Feli al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, por favor de acercarse con la hermana Feli al finalizar el servicio, o bien puede comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de Oración. Para mayores informes, por favor de acercarse con la hermana Feli al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Y pueden seguirnos en la página de Facebook, YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se les pide se ocupen de traer su Biblia, pluma, cuaderno para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a hacer nuestra oración. Les pido por favor que se pongan de pie. Vamos a leer un texto en la Biblia. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a dar lectura al versículo 7. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Verdad? Esa es la enseñanza que hoy vamos a recibir. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Dios nos ayude, ¿verdad? Que podamos entender esta enseñanza, que su Espíritu Santo esté en este lugar guiándonos, ¿verdad? Cada uno de nosotros para poder recibir esta palabra y poderla guardar en nuestro corazón. Padre Celestial, en esta noche nos acercamos ante su presencia, dándole gracias primeramente, Padre, por la vida que usted nos presta y por darnos la oportunidad en esta noche de poder estar aquí, Señor, para ser ministrados con su palabra, Señor. Le pedimos de su ayuda, Padre, le pedimos que su Espíritu Santo esté con nosotros, Padre, en esta noche, que nos ayude a poder entender esta enseñanza, que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, Padre, y también le pedimos por el pastor que hoy nos comparte esta enseñanza, que usted siga obrando en su vida, que usted siga iluminando su mente, su corazón, Padre, que usted siga revelando su palabra, que usted siga usando la vida de nuestro pastor para ministrar a este pueblo que usted ha puesto a su cuidado, mi Señor. Le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que nos abra el entendimiento en esta noche para poder escuchar su voz, Padre. Gracias le damos, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén.
noches, ¿cómo están? Con frío, ¿verdad? Gracias a Dios por el frío y por estos tiempos que el Señor nos permite, pero bueno, hay que cuidarnos, el Señor también nos da sabiduría para podernos cuidar y estar un ratito aquí como hermanos en Cristo, disponiendo nuestro corazón para recibir la enseñanza. El tema de hoy lleva por título el llamado a la santificación. Recordemos que estamos viendo la serie de la santificación, ¿verdad? De ser santos. Y bueno, este tema lleva por título el llamado a la santificación. Por favor, vayamos a 1 de Tesalonicenses 4:7. Dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Miren, en este capítulo, si ustedes lo leen desde el versículo 1, se van a dar cuenta que Pablo nos dice lo que Dios quiere, que lo que Dios quiere es nuestra santificación. Vayamos a 1 de Tesalonicenses, capítulos 4, versículo 1. Incluso algunas Biblias traen como título la vida que agrada a Dios. Entonces nos deja entender que la vida que agrada a Dios es vivir en santidad, o santificarnos. Dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Fíjense, ellos fueron ejemplo para los de Tesalónica. ¿Ejemplo de qué? De una vida que agrada a Dios, de santificación. Porque dice el versículo 2: porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿verdad? Que os apartéis de fornicación. Entonces Pablo en este capítulo empieza a hablarnos que lo que Dios quiere, que es nuestra ¿qué? Nuestra santificación, ¿verdad? Eso lo menciona ahí en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que Pablo nos dice que la santificación es algo que Dios nos llamó. Sigamos leyendo, dice el versículo 4: que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nada en su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué nos llamó Dios? A santificación. A santificación. ¿Se dan cuenta cómo Pablo nos menciona que lo que Dios quiere es nuestra santificación y que nos llama a la santificación? Entonces Pablo nos recuerda este llamado a la santificación. Ahora pregúntense, ¿por qué Pablo está hablando de la santidad y la santificación en esta parte de la escritura con la iglesia de Tesalónica? ¿Qué veía en Tesalónica Pablo? Que hacía falta que los creyentes se esforzaran por santificarse. ¿Cuánto? Más de lo que ya estaban aprendiendo. ¿Sí me explicó? Pero quería Dios más, que ellos vivieran en santificación. La santificación es la acción de llegar a ser más dedicado a Dios. O sea que Pablo veía que algunos sí estaban esforzándose por ser dedicados más a Dios, pero otros no. Y Dios tuvo que usar la vida de Pablo para hablarle a la iglesia de Tesalónica a que se santificaran más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Eso es la santificación, la acción de llegar a ser más dedicado a Dios, llegar a ser diferente y puro moralmente. Ahora, yo quiero comentarles algo, que en las escrituras, cuando en el Nuevo Testamento se nos afirma que cuando los pecadores se vuelven a Jesús con arrepentimiento y fe,
inmediatamente, fíjense bien, ellos son justificados y son santificados. O sea, adquirimos una posición de ser santos. Vayamos a 1 Corintios 6:11, por favor. Somos santificados y justificados. O sea, tú tomas una posición ya como creyente. 1 Corintios 6:11, por favor. Y esto eran algunos, fíjate, tiempo pasado, eran algunos. Pablo les está recordando a los corintios. Mas ya han sido, ¿qué dicen? Lavados. Ya, y luego dicen, ya han sido, ¿qué? Santificados. Y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de ¿quién? De nuestro Dios. Entonces, Pablo les está recordando, fíjense, ¿ya se dieron cuenta cómo Pablo les está recordando su posición que tienen en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que ya habían sido? Lavados, santificados y ¿qué más? Y justificados. Esa es la posición que tú debes de comprender que tenemos tú y yo como creyentes. ¿Por qué? Porque esa justicia de Dios ha sido atribuida. Que cuando nosotros, Pablo nos habla de ser santificados, bueno, quiere decir que ya fuimos apartados del mundo, porque antes servíamos al mundo y sus deseos. Ahora ya somos apartados del mundo para servir a quién, amados hermanos. Eso habla de la santificación. Ya has sido santificado. Pero para que tú seas santificado también tienes que ser ¿qué? Justificado. Cuando te arrepientes y pones tu fe en Cristo Jesús. La justificación, ¿qué es? Es el acto de declararte inocente delante de Dios. No hay delito que se te culpe por algún pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Todo lo que venía sobre de nosotros, Jesús cargó con ello en la cruz del Calvario. Somos declarados justos y santos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo llama a los creyentes a la santificación, como que se les estaba olvidando su posición, ¿sí o no? A los de Tesalónica, porque les tocó el tema de la santificación. Cuando nosotros nos estamos como que olvidando de la posición que Dios nos ha dado, créeme, se nos olvida esto, de santificarnos diario. Entonces queda claro que la santidad es una posición basada en la obra terminada de Cristo y la santificación es una obra progresiva que continúa durante toda la vida como cristiano. ¿Sí nos queda claro esa parte? O sea, tú ya fuiste santo, ya, pero de ahí en adelante tú tienes que ahora entras en el proceso de santificación todos los días. Es tu responsabilidad y la mía vivir ¿en qué? En santidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tú te preguntarás, pastor, ¿y qué gano con aprender a vivir en santidad? Bueno, de entrada vas a crecer. Mira lo que dijo el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:18. Vamos a tener crecimiento espiritual, segunda de Pedro 3:18. Antes bien, dice Pedro, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, ¿qué? Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Y cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Así es. Crecer en la gracia y en el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Como hijos de Dios tenemos que crecer espiritualmente. Primera de Tesalonicenses 3:12, por favor, anótale. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Dice así, Primera de Tesalonicenses 3:12. Y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con ¿quién? Para con todos. Como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Así lo dice el apóstol Pablo. Que el Señor los haga ¿qué? Crecer. Y también nos llama que vayamos adelante a la perfección.
Esa obra progresiva de la santificación, ¿sí?, nos va a llevar a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, nos va a llevar a crecer espiritualmente y nos va a llevar a que vayamos adelante a la perfección. Hebreos 6:1. ¿Cuántos quieren crecer, hermanos? ¿Seguros? Bueno, hay que pagar el precio, ¿eh? No es gratis el crecimiento, hay que pagar el precio. Dice el escritor de Hebreos: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección. La palabra perfección tiene sentido de madurez. O sea, vamos, hermanos, caminemos a ser maduros, avancemos, esforcémonos en la gracia, crezcamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en la santificación. ¿Para qué? Para que vayamos a la perfección, a la madurez, y no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio, ¿qué? Eterno. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, que esta es la obra de la santificación. La santificación nos perfecciona en la santidad y en el temor al Señor. Segunda de Corintios 7:1. Miren en qué nos ayuda la santificación. Esto es crecimiento, lo que les estoy ahorita comentando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, ahí está el apóstol Pablo. Amados, ¿qué significa amados? ¿Sí se acuerdan de lo que les enseñé hace 15 días? Que la Biblia nos habla de qué significa amados. Dice que amados, cuando tú utilizas esa palabra, significa que tú entiendes y reconoces que esa palabra es muy querida por Dios, pero también por ti. Cuando tú te diriges con esa palabra a un hermano, una hermana, amada hermana, amado hermano, amados. O sea, yo entiendo que ustedes son muy queridos por Dios, pero también son muy queridos por mí. A eso se refiere, amados. Y Pablo lo utiliza, amados, dice aquí. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de qué. Y miren, ahí viene el crecimiento, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de ¿quién? De Dios. Si en lo natural, hermanos, si un hijo, los que son madres me van a entender o son padres, si un hijo no continúa desarrollándose, ¿es normal o es anormal? Es anormal. Asimismo, el Hijo de Dios no es normal si no continúa creciendo espiritualmente. Tenemos que crecer, amados hermanos. El llamado a la santificación es para crecer. ¿Cuántos ya no se han dado cuenta que no son los mismos de hace 5 años atrás? Ya no. Más ahora que el Señor te ha traído de la falsa doctrina a la sana doctrina. Hay unos que llevan aquí poquito tiempo, como 2 años, pero ya están creciendo. Ya están en el instituto bíblico, ya están en un servicio, ya están atendiendo sus responsabilidades a la cual Dios los ha llamado a crecer. ¿Sabes que estar capacitándote y sirviéndote te va a llevar a crecer? Vas a madurar. ¿Te va a doler un poquito? Claro que sí. Como los adolescentes cuando están creciendo, ¿sí o no? De repente les duelen los huesos, los músculos, y ¿qué tienes? No, pues hay que llevarlo con el doctor, y el doctor te manda con el nutriólogo, y el nutriólogo te dice que está en una etapa donde se están desarrollando sus músculos y su sistema óseo, y bueno, hay que darle vitamina, hay que nutrirlo bien. Y si no lo nutres bien, ¿cómo se va a quedar ese adolescente? Débil y sin crecer, ¿sí o no? No va a madurar como debe de madurar. Lo mismo es en lo espiritual. Si no te nutres bien de lo espiritual, de la sana doctrina, no vas a crecer. Platicaba yo con un pastor hace unos días y hablábamos de esa parte
de que la Biblia los habla locos aquellos que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra dice, está envanecido y nada sabe. Esa palabra tiene el sentido de que está locamente mal. Aquellos que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque hablábamos de una persona que por ahí dice que habla, el dinero habla, y que le tienes que ahí hablar tú también y escucharlo. Yo decía, no, sí aplica ese texto para esa persona. Entonces, qué importante es para nosotros darnos cuenta que nosotros debemos de crecer, debemos de ir como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día que es. Proverbios 4:18, por favor. Libro de Proverbios capítulo 4 versículo 18. Dice el escritor de Proverbios, Salomón, mas la senda de los justos es como la luz de ¿quién? De la aurora, que va en aumento hasta que el día, ¿cómo es? Perfecto. ¿Esto se dan cuenta cómo habla de crecimiento? Ahora, ¿cuáles son los resultados de la santificación? La santificación te va a llevar a crecer, pero ya una vez que tú estás ahí en esa santificación, mira el resultado que tienes. Ponle ahí punto número 1, resultados de la santificación, punto número 1, unión con Cristo. Vas a estar más en coinonía con Él, en una estrecha relación ¿con quién? Con Cristo. Anótale por favor, Hebreos 2:11. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Ese es un resultado de ¿qué, hermanos? Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son ¿qué? Todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. ¿Ya se dieron cuenta de la relación que hay ahí? Una unión con Cristo. No se dice, porque el que santifica, ¿quién es el que nos santifica? Cristo Jesús. Y los que son santificados de uno son ¿quién? Todos. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarnos como. ¿Cómo es tu relación con tu hermano? ¿Unida o dividida? Simplemente, genéticamente, ¿cómo es? ¿Unida o dividida? Pues unida, porque es mi hermano, ¿verdad? Fíjense que yo hace rato estaba revisando unas cosas y ahí entre las cositas me encontré algunas fotografías de mi hermano que falleció, ¿no? Y me acordaba mucho de él y de repente me quería así como que venir el sentimiento, pero oré al Señor y le dije, Señor, gracias por la vida de mi hermano, que me permitiste disfrutarlo el tiempo que se pudo. Pero yo dije, bueno, en aquel entonces pues había unidad, ahorita ya no hay unidad, ¿no? Porque él ya falleció. Pero fíjate, mientras está con vida, ¿cómo es tu relación con él? Pero aún aunque él ya falleció, yo quiero decirte algo, todavía en mi corazón hay algo, hay recuerdos, ¿no? De esa unidad que tuvimos juntos cuando jugábamos juntos, cuando pasábamos tiempos muy padres, ¿no? Y también tiempos de dificultad. O sea, entonces Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hay una unidad. ¿Cuál es el resultado de la santificación? ¿Unidad con quién? Con Cristo. Ahora, cuando Dios nos aparta para servirle a Él, significan dos cosas. Inciso A, que estamos separados del pecado. Romanos 6, versículo 1 y 2. Cuando Dios nos aparta para servirle a Él, significan dos cosas. Inciso A, estamos separados del pecado. Romanos 6, versículo 1 y 2. ¿6:1? 6, 1 y 2. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo. Y él mismo responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en qué?
En Él hemos muerto al pecado. Nos ha separado Dios del pecado para servirle a quien, amados hermanos, a Él. Y dice en el versículo 3, ¿no saben que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces estamos separados del pecado. Versículo, inciso B, estamos unidos con Cristo mismo. Juan 17, 21 al 23. Repito, estamos unidos con Cristo mismo. Juan 17, 21 al 23. Diecisiete, 21 al 23. Dice, desde el 20 le voy a dar lectura, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué rogaba esto? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos, ¿qué? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, el resultado de la santificación es la unión con Cristo. Punto número 2. Otro resultado de la santificación es la madurez cristiana. Cristiana. Y esta madurez se alcanza solamente mediante la purificación, mediante la santificación. Aquí ya me fui. Mediante la santificación. Otro resultado de la santificación es la separación del mundo. ¿Sabes que cuando tú te santificas te apartas del mundo? De los deseos de este mundo y de la vanagloria de la vida. Te estás apartando. Aunque a veces te digan, ay, muy santo, que te digan lo que te digan. Tú te estás apartando ¿para quién? Para Dios. Anótenle Salmo 4:3, por favor. Y dice el salmista, saber pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él, ¿qué dice? Clamaré. ¿A quién ha escogido Jehová? Al piadoso para sí. Lo ha apartado, lo ha separado del mundo. Anótale por favor otra cita de referencia, Romanos 12, 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio como vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otro resultado de la santificación es la herencia eterna. Pónganle ahí, la herencia eterna. Dios ha prometido a todos los fieles una herencia con todos los santos.
Hechos 20:32, por favor. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los que, con todos los santificados. Otro resultado de la santificación es la preparación para el servicio. Pastor, ¿esto me está usted queriendo decir que si no me santifico no sirvo? Anótale ahí, claro que yes, my friend. La preparación para el servicio. La santificación nos prepara para servir a Dios. Cuando tú y yo nos santificamos, nos limpiamos constantemente, ¿cómo crees que es nuestro servicio a Dios? Agradable, santo, puro, ¿sí o no? Es como un olor fragante que sube a su presencia y le agrada. Cuando nos santificamos, ahora, ¿con qué te santificas? No. ¿Te santificas? Fíjate, muchos nos quedamos en ese punto, pero tenemos que analizarlo y reflexionar bien. Sí es verdad que nos santificamos con la palabra y la obediencia a ella. Porque muchos nomás con la palabra y nada más son oidores que y piensan que por ya escuchar la palabra de Dios ya se santificaron. No, lo que verdaderamente nos lleva a la acción de ser santos y santificarnos es oír la palabra y obedecerla. Y eso nos prepara para servir mejor a Dios. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo está disponible y nos lleva a hacer el servicio eficaz. Miren, 2 de Timoteo 2:21, lo que Pablo le dijo a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena. ¿Cuántos quieren ser así? Amén. Así es. Y esto habla de la consagración, de consagrarte, de trabajar en santificarte, rendirte todo a Dios. Ahora, fíjate, me llama la atención porque Pablo tuvo que hablar esta doctrina, es una doctrina, la santificación, está ahí en la Biblia, a la iglesia de Tesalónica. Les hizo el llamado a la santificación y les hace ver que ese llamado a la santificación todo lo que conlleva crecimiento, conlleva lo que vimos ahorita, ¿no? Herencia eterna, separación del mundo, madurez cristiana, unión con Cristo. Eso es lo que son el resultado de tu santificación. Vas a tener más unidad con Cristo, vas a crecer, vas a madurar, te vas a separar más del mundo, ¿sí? Vas a estar más firme en conocer que tienes una herencia eterna. Y te vas a preparar más para el servicio, vas a ser un instrumento para honra, útil para el Señor. Tu crecimiento va a ser constante en la gracia, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahora, ¿por qué creen que Pablo se lo estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica? ¿Se acuerdan cuando Jesús habló del pámpano? En Juan 15. Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos.
todo el que permanece en mí, ¿qué? Lleva mucho fruto, y el que no permanece será cortado y echado al fuego, ¿verdad? Dice, pero y separados de mí, nada podéis, ¿qué? Hacer. Entonces, ¿cuál es el punto principal aquí de que Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica, a los creyentes? Porque Dios quería que Tesalónica diera más fruto, creciera, abundara en amor, fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, pero te tienes que santificar para que ese fruto se manifieste en tu vida. Hermano de Tesalónica, le estaba diciendo, yo creo, el apóstol Pablo. Ahora yo te pregunto, ¿eso implica tiempo y rendirte a Dios, ¿sí o no? Para estudiar y para escuchar enseñanzas y para que lo que escuches lo lleves en práctica? ¿Verdad que sí? Implica un sacrificio, un esfuerzo a Dios. Y tú y yo tenemos que esforzarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para santificarnos cada día. Pero a veces se nos olvida, hermanos, se nos olvida lo que Dios ha hecho en nosotros. Y Pablo les recordó también que es necesario que consideremos lo que dijo en Romanos 6:6, lo que Dios había hecho con nosotros. Romanos 6:6, por favor. Por eso dice Pablo esta palabra, sabiendo esto. Esa palabra sabiendo tiene el sentido de comprender, entender, conocer. ¿Qué es lo que debemos de saber tú y yo como cristianos? Que nuestro viejo hombre fue, ¿qué dice? Crucificado. La palabra crucificado significa subyugado, sujetado, atado, amarrado. Bueno, quiero decirte que Cristo Jesús no fue atado ni amarrado. Cristo Jesús fue, ¿qué? Clavado, crucificado, juntamente con Él. Tú y yo debemos de saber lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces están crucificadas mis manos, están crucificados mis pies, y corona de espinas para la carne. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el Señor nos está hablando esta noche. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué, pastor? Para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Destruido. Ahora, todo esto fue posible por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Ese mismo poder nos da la fuerza para dominar el pecado que a diario nos asedia y que nos afecta nuestro crecimiento espiritual. El pecado es lo que nos impide santificarnos. Cuando tú y yo cedemos a Él. Miren, yo les voy a compartir algo. Yo recuerdo cuando el Señor me trajo a casa de oración, en los primeros meses, híjole, me costó muchísimo trabajo santificarme, o sea, meterme al molde de la disciplina bíblica que Dios tenía en casa de oración. Me costó mucho trabajo al principio porque yo venía mal habituado, o sea, sí traía el hábito de estar estudiando y de estar haciendo cosas, pero hubo cosas que no me cuadraban al momento, pero lo único que hacía, decía, voy a obedecer lo que Dios me está pidiendo que haga y me voy a esforzar en hacerlo mejor. Yo recuerdo que cuando llegamos la primera vez a servir mi esposa y yo en Ujieres, de verdad, lo que queríamos hacer era apoyar a todos en el servicio de Ujieres, pero hasta que nos dijo el coordinador, nos dice, ven, mira, aquí cada uno tiene su función. Y yo entendí ahora entiendo que eso es también santificarse, obedecer lo que dice la palabra, hágase todo decentemente y con orden. Y entonces empezamos nosotros a hacer el servicio como Dios nos lo estaba pidiendo. Y después, a veces llegábamos tarde al principio, pero y teníamos batallas en el camino, mi esposa y yo, y le decimos, ¿sabes qué? Tenemos que llegar y tenemos que avanzar. A mí me tocó lavar los baños y a mi esposa le tocaba a veces estar allá afuera en el pasillo, o a veces nos tocaba recibir a
a los hermanos a la entrada y para que repartiera a los niños que se iban a iglesia infantil y anotar. Mi esposa anotaba y yo los recibía y así estábamos los dos. Nos estaba capacitando el Señor, nos estaba santificando. Teníamos que hacer un esfuerzo por santificarnos. Y luego cuando ya cambiamos de congregación a un lugar más grande, bueno, no cambiamos de congregación, se cambió a un lugar más grande, pues el trabajo fue más, hermanos. Se nos demandaba más. ¿De parte de quién? De Dios. Cuando la obra crece, quiero decirte que crece el trabajo. Ahora, ¿quién crees que te capacita y te da la fuerza para que la obra siga caminando? Dios. Pero si no te santificas, te vas a quedar atrás y al rato ya nada más vas a ver que los demás están trabajando en la obra y tú nada más estás así. Y a veces te preguntas, ¿y por qué yo no estoy así? Probablemente porque no te estés santificando. Porque no estás considerando que tu cuerpo ya de tu viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que tu cuerpo de pecado sea destruido. Y que todo eso fue por el poder del Espíritu Santo que te da la fuerza para dominarte los deseos pecaminosos o el pecado que te asedia y afecta tu crecimiento espiritual. Y yo les he dicho, a veces cuando el pastor hablamos, a los 15 días que llegamos a casa de oración, hablamos con el pastor y el pastor me dijo, así me lo dijo. Pues si Dios te llamó, ahí está el instituto bíblico, así me lo dijo, no me dijo más. Como dice la Biblia, al buen entendedor, pocas que. No dice eso la Biblia, ¿verdad? Están despiertos. Entonces lo entendí y dije, sí es cierto. Y hasta el día de hoy digo, Señor, ayúdanos a santificarnos. Ayúdanos por misericordia. Hay muchos cristianos que no saben sobre esto del crecimiento espiritual. Vienen al evangelio, a la sana doctrina, y en otras iglesias no les enseñaron que debían de crecer espiritualmente. Nada más creían que ser cristiano era ya venir cada 8 días a la iglesia y en lo que tú pudieras servir, ya. No, amado hermano, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es crecer, madurar, hasta llegar a la estatura de la plenitud de ¿quién? Del varón perfecto, que es ¿quién? Cristo Jesús. Ahora, si el maestro padeció, ¿qué le espera al discípulo? No, ya nada más una. Los demás ya no dijeron nada. Y hay muchos cristianos que no lo saben, hermanos. Por eso cuando llegan a la sana doctrina se quieren amoldar a como estuvieron acostumbrados en otra congregación. Pero el Señor es muy compasivo, dice la Escritura, ¿verdad? Que en su amor y en su misericordia empieza a incomodar al hermanito, a la hermanita con circunstancias para que reaccione y se ponga a trabajar en santificar su vida, ¿sí o no? Algunos se ríen de nervios, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque los apetitos de la carne siempre van a estorbar nuestra relación con Dios y con los demás. Y si no te santificas, mira, vas a tener problemas con todo el mundo. Dios quiere que nos santifiquemos. Es por eso que el proceso de crecimiento es largo y doloroso, y muchos se cansan al intentarlo en sus propias fuerzas. Hay cristianos que al no ver un cambio, ¿qué creen que hacen? Nada más te dicen adiós y ya. Bueno, algunos, otros ni eso. Ya cuando ves, ya no vienen porque han estado queriendo cambiar en sus propias fuerzas. No se santifican para que Dios los cambie y los lleve a crecer. El cristiano depende de la obediencia, el cristianismo depende de la obediencia a la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo para vencer el pecado. Quiero decirte que ni tú ni yo vamos a crecer en nuestras propias fuerzas. La Biblia dice que no con espada ni con ejército, sino con el poder de su Espíritu. Ahora, ¿quieres ver el poder del Espíritu Santo? Llénate de la palabra y practícala. Llénate. En la mañana estábamos orando aquí en la congregación y orábamos al Señor y le decíamos, yo me acuerdo clarito que le decíamos, Señor, santifícanos y líbranos de
de pecar contra ti. Y van a creer que en todo este día yo experimenté eso. Hombre, cada ratito sentía la cabeza así como que la palabra, y a meditar y a recordar la palabra. Porque las tentaciones estuvieron de a peso, como por ahí dicen los mexicanos, ¿no? Parecía bono de padrino en el bautizo. Así es, a veces hay días que están así, te llega uno, te llega otro, y así está. Entonces, ¿qué necesitas? Santificarte. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esta palabra destruido significa quedar inmóvil o dejar de utilizar. Quedar inmóvil, dejar de utilizar y sin poder al cuerpo del pecado. Eso significa quedar inmóvil y dejar de utilizar y dejar sin poder al cuerpo de pecado. ¿Cómo va a quedar inmóvil y cómo vas a dejar de utilizar y sin poder al cuerpo de pecado? ¿Cómo lo vas a lograr? Mira, te lo voy a ilustrar de esta manera. Si tú tuvieras dos perros, uno blanco y uno negro, y los dos los echas a pelear, ¿cuál de los dos crees que ganaría? El que esté mejor que alimentado. Así es. El que más alimentes, pues es el que va a tener más fuerza y va a vencer al que tiene menos fuerza por no alimentar. Bueno, nos está diciendo entonces en pocas palabras que para nosotros dejar inmóvil y sin poder al cuerpo de pecado tenemos que dejarlo ¿de qué? De alimentar. Tenemos que dejar de alimentar a ese hombre viejo para que no nos vuelva a arrastrar otra vez a pecar contra quién. Contra Dios. Mira, el hombre, venimos mal habituados. Es como aquel carro que va a 120 kilómetros por hora y de repente para frenarse tiene que ir bajando poco a poco la velocidad. No se puede frenar de un solo golpe. Tiene que ir bajando. O sea, nuestro hombre natural está mal habituado, tiene hábitos pecaminosos y hay que frenarlo. Hay que dejarlo de alimentar. Cuando lo frenas y lo dejas de alimentar, cuando obedeces más la palabra, le haces más caso a la palabra. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Colosenses 3:5, miren lo que les dijo. Colosenses. Carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, hacer morir pues lo terrenal en nosotros. Fíjense, esto de hacer morir habla de detener completamente, matarlo, deténlo. ¿Cómo lo vas a matar? Déjalo de alimentarlo. Así lo vas a matar. Alimenta más al hombre espiritual, dale Biblia, dale alabanza, dale adoración. En la mañana pasábamos un tiempo de adoración muy hermoso con el Señor, porque esa es la lección que nos toca esta semana, la oración y la adoración. Y habla de detenerlo completamente. Habla de una determinación. Determínate a hacerlo morir. Hacer morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es, ¿qué dice? Idolatría. Tu hombre viejo ya murió por fe en Cristo Jesús. Pero quiero decirte que se te va a querer levantar. ¿Qué vas a hacer? ¿A cuántos se les ha levantado el hombre viejo? ¿O nada más me pasa a mí? ¿Que a todos se nos levanta? Se nos quiere levantar, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Ay, hacerlo chicharrón y meterlo a la olla, te vas a morir. Ya cuando ves que se levantó, dices, bueno, ahorita vamos a ver. Aquí es donde empieza la batalla de la carne contra el espíritu.
Y entonces aplica el proceso de santificación, de apartarnos del pecado, separarnos de los deleites, de las cosas del mundo. ¿Para qué? Para agradar ¿a quién? A Dios. Miren, Jesús cuando se iba a ir, les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos ¿de qué? Del poder de lo alto. Y a veces se nos olvida que hemos sido investidos del poder de lo alto. Lucas 24:49, por favor. Lucas 24:49. Dice así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder ¿de qué? Hasta que seamos investidos del poder de lo alto. La palabra poder significa dunamis y quiere decir habilitar, capacitar, y dar valor y confianza para vencer el pecado. Y dar valor y confianza para vencer el pecado. Pastor, ¿me está usted queriendo decir que entonces el Espíritu Santo me capacita, me habilita para ser mejor en hacer la voluntad de Dios? Así es. ¿Cuántos dicen amén? Y es necesario llenarnos del Espíritu Santo, porque de lo que te llenes, de eso vas a pensar, de eso vas a hablar y de eso vas a actuar. Si tú te llenas de productos de belleza, de eso vas a andar pensando, de eso vas a andar hablando y actuando. Si tú te llenas de las cosas terrenales, de eso vas a andar viviendo. De las cosas terrenales. Pero si tú te llenas de las cosas espirituales, vas a andar viviendo en el Espíritu. Vas a experimentar verdaderamente el poder de Dios, la justicia, la misericordia. En la mañana estudiábamos la lección donde decíamos que el pasar tiempo de adoración con Dios te lleva a conocer su justicia, su misericordia, su amor, te lleva a conocer lo que Él es, los atributos de lo que es Dios. Y créanme, pasamos un tiempo tan hermoso que yo dije, wow, como David, ¿no? Mejor es un día en tus atrios que 1000 que. Y ahí nos habló el Señor en la mañana, en la intimidad. Nos dejó ver su voluntad. Yo hace rato andaba o bien ocupado porque ya hasta me estaba yo queriendo desesperar porque no encontraba unas cosas que me habían pedido que buscara. Ya llevaba yo como 4 horas buscándolas. Y lo único que me agarré, estaba orando y ya le dije al Señor, le dije, mira Señor, ya no puedo, ayúdame. Pues experimenté el poder de Dios. ¿Quién sabe cómo de repente percibo que fuera a buscar a otra pieza de la casa? Y de repente así en una bolsa veo así y empiezo a buscar en la bolsa de papel que había ahí. Saqué las cosas y encontré lo que estaba buscando. ¿Qué experimenté? El poder de quién? El poder de Dios. Pero le tuve que decir, Señor, ayúdame, que tu Espíritu Santo me ayude, Señor. Tuve que hablar con Él, tuve que decirle. Pero a veces como los cristianos no experimentamos el poder, pues es porque, como dice el texto, ¿no? El que no habla a Dios no lo oye. Por eso no experimentan el poder de Dios, porque el que no habla, Dios no lo oye. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano Clemente? El Espíritu Santo nos capacita y nos habilita para hacer mejor la voluntad de Dios. Acuérdense, para poder vencer el pecado necesitamos una ley más fuerte que la ley del pecado. Romanos 8, 1 y 2. Pablo experimentó estas luchas que tú y yo tenemos, pero también dice en Romanos capítulo 8, 1,
Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, o sea, andar habla de una manera de vivir diaria, pero dice, los que no andan de una manera de vivir diaria conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahí está, me ha librado de la ley del pecado y de ¿qué? Es una ley más fuerte que la ley del pecado que mora en ti y en mí, en nuestra naturaleza carnal. ¿Sabes cómo vamos a vencer al pecado? Llenándonos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya fuimos sellados por el Espíritu Santo, ya mora en nosotros, pero si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, no nos santificamos, entonces no vamos a crecer, no vamos a estar más en unidad con el Señor, no va a haber madurez, no va a haber mejor servicio a Dios. Pero Dios quiere que nosotros echemos mano de esta palabra eterna, de lo que dice Pablo. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo, quiero decirte algo, mira, escúchame, este poder es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Pues ese poder mora en ti y mora en mí por la gracia y la misericordia de Dios. Hay que echar mano de la vida eterna, de eso, ese poder que Dios nos ha dado. Dunamis nos habilita, ese poder se nos ha dado para ser hábiles, ¿sí? Para tener valor y confianza, para vencer ¿qué? El pecado. Y esa ley habla de una fuerza que empuja con acción. Es la ley del pecado que nos quiere empujar a retroceder, a dejarnos seducir y ser arrastrados por la naturaleza carnal. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús se nos ha dado para vencer el pecado. ¿Cuántos lo creen? Termino con esto. Hay quienes dicen que no pueden vencer el pecado, pero existen 3 razones por las cuales ellos dicen que no pueden. Primera razón, quizás no es nacido de nuevo. Quizás no es nacido de nuevo. Quiero decirte que un no nacido de nuevo, fíjate bien, jamás podrá vencer su propio pecado, jamás. Porque no tiene el valor, la capacidad y la habilidad para dejar que el pecado. 2. Eres nacido de nuevo y no has entendido en realidad quién mora en ti. Eres nacido de nuevo y no has entendido en realidad quién mora en ti. Pastor, ¿por qué a veces no entiendo quién mora en mí? Ahí te va, te la voy a desglosar un poquito más. Porque no pasas tiempos de intimidad, o sea, para que me entiendas, no pasas tiempo de oración y quebranto y humillación y adoración y estudio de la palabra con Dios. Por eso nos cuesta trabajo como creyentes entender quién mora en dónde, en nosotros. El poder de Dios mora en nosotros por su gracia y su misericordia. ¿Y qué sucede? Pues Dios va a tratar contigo. Tres, eres nacido de nuevo, pero no quieres obedecer a Dios y estás en rebeldía. Y nos va a pasar como lo que dijo el profeta Jeremías: pondré mi mano sobre ti, como lo que hizo con Jonás, ¿sí o no?
¿Cómo estaba el Jonás? Era bien RBD, ¿verdad? Era de esa banda el Jonás. Pero Dios trató con él. Y dice la Biblia que descendió. Dios nos va a llevar a descender hasta que podamos entender que nos ha dado su Espíritu Santo para vivir en santidad. Digo, estoy hablando del caso del punto número 3, porque se quedan todos así. ¿No? O sea, estoy poniendo este ejemplo, ¿no? De que aquel que es nacido de nuevo y no quiere obedecer y está en rebeldía. Ahora, si tú eres nacido de nuevo y te esfuerzas por obedecer, bueno, el Señor te está llevando a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay quienes son nacidos de nuevo y Dios les dice, tienes que servir, les hace el llamado a servir en su casa, a servir en el trabajo, a servir en la congregación, y están de rebeldes. Bueno, Dios va a tratar con ellos. ¿Sabes por qué Dios nos llama? Porque nos quiere llevar a crecer, a que nos santifiquemos. El servicio es la ayuda para santificarnos más también. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de tus errores y te vas a decir, ya no quiero cometer más errores, Señor, ayúdame a estar más atento, más listo, más prudente, más sabio, más entendido para no pecar contra ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ayúdame a guardar mi boca. Ayúdame a taparme los oídos cuando me vienen y me tiran basura, Señor. Y ahí es donde vas a crecer. Pero si tú no quieres, si quieres seguir con el mismo hábito de tu costumbre que has traído, bueno, quiero decirte que Dios te va a llevar a descender. Y va a tratar contigo y conmigo si nosotros nos ponemos en esta actitud de no querer obedecer y de estar en rebeldía. Gálatas 5:16, por favor. Por eso Pablo dice, digo pues, fíjense, nos motiva el Señor. ¿Cuánto nos ama el Señor que nos dice? Digo pues, andar en el Espíritu y no ¿qué? Satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esto Pablo? Porque Pablo sabía que los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu son contra ¿quién? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero dice Pablo, pero si son guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. La carne siempre va a pedir o a demandar que la alimentes. Es como un perro indomable, así es la carne. Y es necesario dejarla de alimentar. Es nuestra responsabilidad. Mira, de verdad, yo en la mañana no quería venir a la oración. No, mi carne se puso bien rejega. De verdad, decía, no. Y luego con el frío que estaba haciendo, yo dije, no, aquí me quedo. Y de repente mi esposa, ¿no vas a ir a la oración? Y dije, sí, es Dios hablándome, usando mi ayuda idónea. Y nada más, ni le dije nada, dije, sí, ahí voy, que me levanto. Y así como me levanté, me cambié y vámonos a la oración. Yo no quiero estar en el punto número 3 donde Dios me está pidiendo que venga a la oración y si yo estoy de rebelde, de desobediente, pues estoy resistiendo al Espíritu Santo. Si Dios, a veces nosotros vemos al hombre cuando se nos pide algo, pero quiero decirte que no es el hombre, es Dios hablando a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y no nos ha llamado Dios a inmundicia, nos ha llamado Dios a santificación, hermanos. Dios va a usar cualquier medio para santificar. Va a usar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, tu trabajo, va a usar para que te ordenes, como dice la palabra, para que vivas en el orden de la palabra y eso te va a santificar. El vivir en el orden de la palabra y que conozcas tus funciones te va a llevar a que seas una persona santificada y eres un vaso útil y de honra para ¿quién? Para Dios, hermanos. Eso es lo que hace la palabra. ¿Cuántos dicen amén?
¿Ya entendimos un poquito más el llamado a la santificación? Gracias a Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Que el Señor nos esté llevando a meditar un poquito más en esto y ponerlo por obra. Señor, estamos agradecidos con usted en esta noche. Por habernos permitido estar aquí en su casa y estar siendo edificados en el consejo sabio de su palabra. Gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Has enviado tu luz y tu salvación y ellas nos guían a tu presencia cada día para rendirnos, Señor. Hoy nos rendimos delante de ti, Padre. Hoy reconocemos nuestra grande necesidad de santificarnos. Santifícanos en tu verdad, Padre. Tu palabra es la verdad. Gracias porque nos has enseñado que el llamado a la santificación es crecer en la gracia, es madurar, es tener más unidad contigo, una relación más estrecha estando en coinonía contigo. Es darnos cuenta de lo que has depositado en nosotros, tu Espíritu Santo. El poder tuyo, Señor. Aquel mismo poder que te levantó de entre los muertos, Señor. Jesús. Es el mismo poder que has puesto, Señor, en nuestras vidas. El Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias. Gracias, Señor. Alza tus manos al Señor y dile gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, yo reconozco que ha habido momentos en que has hablado a mi conciencia y he resistido, Señor, el obedecerte. Perdóname. Eso me ha llevado a contristar a tu Espíritu Santo y hoy me arrepiento de todo corazón, Señor. Eso me ha impedido crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Santificarme más y más para vivir, Señor, una vida como a ti te agrada. De gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Aquí estoy, Señor Jesús. Sigue haciendo tu obra en mi vida. Santifícame cada día más. Gracias por este tiempo de edificación. Gracias porque me has mostrado la posición que tengo como creyente. Me has santificado, me has hecho santo y me has justificado. Me has limpiado con tu sangre bendita y preciosa, Señor Jesús. Y te agradezco. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho tú en la cruz del Calvario. Hoy soy una nueva criatura. Y hoy, Señor, reconozco mi necesidad de ser lleno de tu Espíritu Santo. Llénanos. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, para andar como es digno de ti, agradándote en todo y llevando mucho fruto, Señor, en toda buena obra que hagamos, Padre. Que tu nombre sea glorificado. Gracias. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias te damos, Señor. Que así sea. Tomen un momento su lugar de casi. Sembrar en nombre del Señor con acción de gracias, algo de lo mucho que el Señor nos ha dado. Si alguien requiere de algún sobre, puede levantar su mano, la hermana Feli la entrega. Vamos a ver nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 16. Vamos a ver el versículo 17.
Señor, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová, su Dios, tu Dios te hubiere dado. Bueno, vamos a agradecerle al Señor por su fidelidad, ¿verdad? Porque Él es un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios que dice en su palabra que no nos dejará desamparados, ¿verdad? Él dice que estemos siempre contentos y agradecidos con lo que tenemos, porque escrito está, dice el Señor, no te dejaré, te desampararé. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por su bondad y misericordia. Padre Celestial, en esta noche, Padre, nos acercamos ante su presencia, dándole gracias por su amor, por su misericordia, que no lo ha apartado de nosotros, Padre, hasta estos momentos. Gracias por su cuidado, gracias por su protección, gracias por su bendición que recibimos cada día, Padre, aún sin merecerla. Padre, de lo que hemos recibido de su mano, también hemos traído para bendecir esta obra, Señor. Le pedimos, Padre, que usted siga obrando nuestras vidas, Señor, a través de su Espíritu Santo. Padre, para poder cumplir con esta voluntad, Señor, de ser bondadosos también, Señor, como usted es bondadoso, Señor. Ayúdenos, Padre. Le pedimos, Señor, que usted nos dé su bendición, que usted, si alguien no tiene trabajo, Señor, usted derrame su bendición, usted le provee un trabajo, Señor, para que pueda aportar en esta obra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias. Amén. Bueno, todos los que nos estuvieron acompañando por Facebook, les deseamos que tengan en esta noche sueños de paz, y nos estamos viendo el día domingo, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga a todos.